En 1561, Felipe II decidió establecer la corte en Madrid de manera permanente. De ese modo, Madrid se convirtió en la capital de España hace 460 años. Escogió este lugar porque Madrid no era de nadie, no era feudo de la Iglesia, no era patrimonio de terratenientes, no era señorío de la nobleza. Y eso es lo que sigue siendo hoy, casi 5 siglos más tarde. Madrid es una tierra de aluvión que acoge a todo el que viene de fuera, donde nadie se siente extranjero, es crisol de culturas y baluarte de libertad. Esa libertad que sus ciudadanos utilizan para elegir democráticamente a sus gobernantes. Isabel Díaz Ayuso es la presidenta de la Comunidad de Madrid y ella se ha convertido en el muro de contención de las políticas socialcomunistas del Gobierno nacional. Y eso es algo que Pedro Sánchez no soporta. Por eso quiere descapitalizar Madrid. Él utiliza expresiones como descentralizar o compartir Estado, asegurando que eso le permite vertebrar España. Pero, ¿de verdad puede vertebrar España alguien que expulsa de algún territorio nacional a nuestra Guardia Civil, a la Policía Nacional o a nuestras Fuerzas Armadas, que son elementos cohesionadores de nuestra nación, o que vacía de competencias al Estado para satisfacer a unos separatistas que lo único que pretenden es romper la unidad nacional, o que legisla despreciando nuestro idioma común, nuestra historia o nuestras tradiciones, o quien pacta con esos albaceas de los terroristas que asesinaban a nuestros compatriotas? En 1921, José Ortega y Gasset, en su España invertebrada, ya nos advertía de los peligros de los particularismos, esa condición de determinados colectivos de no sentirse ellos mismos parte de algo y, por tanto, incapaces de compartir. Y eso es lo que está fomentando Pedro Sánchez al comprar la voluntad de esos socios que no comparten nuestra manera de entender la nación y que, además, paga ese tributo con un patrimonio que no es suyo, sino nuestro, porque no solo utiliza el dinero de nuestros impuestos, también utiliza para pagar nuestra unidad nacional, nuestro idioma común o nuestro sentimiento de patria. Isabel Díaz Ayuso dice que eso es la estrategia de la carcoma. Nos inquietamos al oír constantemente ese ruido, pero cuando vayamos a mirar nos encontraremos con una madera podrida que se deshará entre nuestras manos. Esa madera carcomida es la estructura sobre la que se basa nuestra nación. ¿De verdad queremos un país así? Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT, en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y en cualquier otro lugar de España o incluso del mundo pueden sintonizar con nosotros a través de Internet y cuentan para ello con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar siempre en nuestros canales de YouTube, Distrito TV y Distrito Televisión, también en patreon.com/Distrito TV y en Dailymotion/Distrito TV. Saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram, y que si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden utilizar para ello el teléfono 669 72 86 73. A este número, si nos envían un mensaje con la palabra quiero información, les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y si quieren descargarse aplicaciones para sintonizar con nosotros, tomen nota. Para dispositivos Android en la tienda Google Play Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi, y que si desean vernos desde los Estados Unidos de América pueden para ello utilizar la plataforma Roku. Como ven, cada vez les ofrecemos más formas de estar todos los días con nosotros. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la mesa de Los Intocables nos acompaña don Alberto Sotillos. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Buenas noches, encantado. Gracias por estar con nosotros. También con nosotros Cristiano Brown. ¿Qué tal, Cristiano? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. Y de inmediato se incorpora con nosotros también Mario Garcés. O sea que ahora mismo entramos en detalles, pero antes, si me permiten, recordarles que Bio, una empresa española de bioingeniería,
Castilla, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de miles de personas, pero en especial de aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Y si usted padece alguna de esas afecciones, podrá disfrutar de forma gratuita de 20 sesiones con Biou valoradas en 200 euros gracias a Distrito Televisión. Llame al teléfono 900-730-122, explique su caso y ellos le dirán cómo la unidad de regeneración celular Biou le puede ayudar. Se sorprenderá. En pleno trámite parlamentario de los presupuestos generales del Estado para 2022, el Fondo Monetario Internacional ha venido a desbaratar todas las proyecciones macroeconómicas del Gobierno. La deuda seguirá este año en el 120%, el paro sobre el 15% y se recorta al alza del PIB en medio punto hasta el 5,7%. El Ejecutivo ya esperaba este correctivo después del aviso del INE, que rebajó en 1,7 puntos el crecimiento del PIB en el segundo trimestre hasta el 1,1. Ahora, el ajuste llega desde un gran organismo económico internacional que no solo recorta la previsión de crecimiento económico para este año, sino que también pone en entredicho las previsiones de déficit, de deuda y de desempleo que el Ejecutivo ha plasmado de cara a la elaboración de las cuentas públicas. Unas cuentas presentadas esta semana por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que abundan en el gasto, se basan en unos ingresos inciertos y discriminan a Madrid para perjudicar a Isabel Díaz Ayuso, mientras benefician a los socios separatistas de Sánchez, incrementando las asignaciones para Cataluña. La presidenta madrileña ha expresado su protesta. Hemos pasado del lema de los independentistas de España nos roba, que era una farsa, a realmente robar a Madrid. ¿Eso es socialismo? Efectivamente, porque eso no es igualdad. Miren, Madrid aporta a la caja común de todos los españoles 3 veces más que Cataluña y en los fondos va a recibir la mitad. Así que si usted quiere aquí hablar de Sánchez constantemente como hace para lavarle la cara a su jefe, le digo que yo tengo que estar aquí para defender los intereses de los madrileños, algo que esta izquierda ha dejado de hacer en 25 años. Y por eso están donde están. Socialismo, que es simplemente indultos, gente que delinque a la que se le perdona todo. Eso es socialismo, desde luego. Igualdad no lo es. Así que hagan el favor de tener un poquito más de pudor, de respeto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, al grupo que gobierna. Señorías, y decían de una vez de qué parte están, de sus jefes o de los madrileños. Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué valoración hace usted de estos presupuestos? Bueno, estos presupuestos son muy preocupantes porque toda la arquitectura de los presupuestos es completamente falsa. Primero, el cuadro macro ya está invalidado tanto por el Instituto Nacional de Estadística como por los organismos internacionales. Incluso si nos creyésemos ese cuadro macro, las estimaciones de ingresos están masivamente infladas para asumir una especie de estabilidad en las cuentas que luego encima ni siquiera consigue, porque incluso con las estimaciones completamente increíbles que ha mostrado el Gobierno, España, en sus propias estimaciones, quedará con el mayor déficit estructural, aquel que se genera cuando se crece y también cuando no se crece, es decir, cuando pase lo menos de 55.000 millones, más del 5% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, son unas cuentas absolutamente inaceptables desde todos los puntos, porque consolidan aumentos de gasto a largo plazo. Muchos de los aumentos de gasto que hace no se pueden reducir después con sencillez, desde luego con rapidez no. Y además aboca a una subida de Parece que tenemos dificultades con esta comunicación. Vamos a tratar de restablecerla, a ver si es posible mejorar. No sé si don Daniel nos escucha con claridad. No. Bien, vamos a tratar de restablecer esa comunicación. Bueno,
Si en el momento en que me confirmen que está en condiciones, volveremos a comunicar con Daniel Lacalle. Mientras tanto, don Alberto, ¿qué opinión tiene usted acerca de los presupuestos? Bueno, pues hay una parte que yo creo que es coincidente con todos y que es verdad que se hicieron en un momento, pero que tampoco es excusa, es decir, yo creo que es evidente que el gasto previsto supera las expectativas del ingreso y que el ingreso supera las expectativas del propio ingreso, es decir, hay una evidente descompensación, que lo suelen tener todos los presupuestos, por otra parte, pero este parece que de una forma especialmente significativa, entre lo que se cree que se le va a ingresar y lo que se cree que se puede dar. Esto al final se acaba ajustando por una cuestión meramente funcional, que es o a través de más deuda o a través de que no se pueden dar todos los dineros que se habían prometido, es decir, la ejecución de esos presupuestos estará limitada a una cosa que es un hecho esencial, que es que solamente se puede repartir dos cosas, o lo que tienes o lo que te dejan. Habría que intentar que nos dejaran lo menos posible, porque ya tenemos mucho dejado, por lo tanto, esa parte habría que controlarla al máximo, y la parte de lo que se tiene, el problema es que está, yo creo que raramente calculada. Y es cierto que hay una cosa que todavía está por ver, que es que España siempre tiene una capacidad de rebote enorme, es de los países que más cae, pero también más rápido rebota hacia arriba. Ese rebote no ha terminado de ocurrir todavía, pero es muy probable que se dé, porque tenemos una economía que para bien y para mal es así, es decir, tiene la capacidad de caída, pero tiene la capacidad de levantamiento igual, porque las estructuras son tan frágiles para caer como tan frágiles para crecer. Entonces, puede darse que estas cifras vayan mejorando, es decir, esas previsiones que ahora caen, se corrijan a lo largo del año y mejoren, digamos, esa distancia, esa amplitud térmica que se llama en temperatura, ¿no?, entre la noche y el día. Pues bueno, pues puede que la amplitud económica, la amplitud térmica entre gasto e ingreso se ajuste al máximo posible. Ojalá ocurra, porque si no, evidentemente, tiraremos de más deuda y, oye, pues a mis nietos les deseo lo mejor posible. Muy optimista le veo, don Cristiano. No, ¿Usted cómo lo ve? Claro. Bueno, la verdad es que yo estoy de acuerdo con mi experiencia como cargo público. Siempre los presupuestos siempre han venido inflados a la hora de estimar los ingresos. ¿Pero por qué? Porque hay que tener cierta estabilidad presupuestaria y tú en el fondo lo que quieres es gastar y hacer cosas, y en el fondo esa falsa previsión de ingresos al final no es beneficiosa porque es una falta visión de la realidad. Luego pasa lo que pasa, que vemos que las inversiones no se ejecutan, los presupuestos no se ejecutan, y este tipo de cosas en una empresa privada sería ya motivo de despido. Es decir, si tú presupuestas y luego no ejecutas, vamos, ni una décima parte de lo que has presupuestado, al final te tendrían que echar, porque como gestor eres pésimo. Pues esto ocurre en la administración pública y ocurre muy a menudo, ¿no? Se presupuestan inversiones que luego no se ejecutan, se retrasan en el tiempo y la ciudadanía siente que sus impuestos no valen para nada. Entonces, esa es la visión y lo estamos viendo en un claro ejemplo de este gobierno que ha inflado en exceso, y se ha pasado porque las diferencias de lo que está diciendo el Instituto Nacional de Estadística sobre el crecimiento de España con la realidad son tan amplias que esto puede suponer un agujero muy grande para la economía española y puede empeñar nuestro futuro, porque no están equivocándose por poco, están equivocándose por mucho, y eso es un tema muy serio porque al final lo van a tener que pagar los próximos gobiernos, las próximas generaciones, y va a generar un incremento de la deuda aún mayor. Y termino con esto, es decir, esa diferencia, digamos, entre el Instituto Nacional de Estadística y lo que prevé el gobierno, al final la vamos a tener que pagar en forma de deuda. Y es decir, el Instituto Nacional de Estadística está siendo claro, y yo no sé si es que Sánchez tiene algún tipo de estrategia para poner a Tezanos en el Instituto Nacional de Estadística para que diga los números que él quiere escuchar, porque los números no dan, y lo está sabiendo los organismos internacionales, lo sabe el Instituto Nacional de Estadística, lo saben los españoles, y al final no podemos trabajar con unas cuentas que son falsas. Yo te pondría solo un matiz. Esto de que nos vamos a empeñar, no, estamos muy empeñados ya. No, pero nos vamos a empeñar más. Ya debemos el 120% de nuestro país y creciendo, por lo tanto que es preocupante, pero que es una preocupación ya que se suma a la que hay, es decir, que no es que, uy, vamos a empezar a tener deuda, ¿qué error hemos cometido? No, es que desgraciadamente traemos una historia de deuda desastrosa, que estos presupuestos no parecen corregir. Pero sí es cierto que hay una parte. Yo digo, siempre quiero ir a positivo, ya he sido lo más literal que he podido, pero vamos a lo positivo. Uno, lo que he hablado de esa posible corrección con el tiempo por el efecto rebote. Y dos, vamos a ver, se puede generar positivamente un efecto expansivo, es decir, unas cuentas, unos presupuestos que inyectan una serie de dinero deberían, si está bien gestionado, bien destinado y bien proporcionado, esa inyección extra podría generar una riqueza no calculada a priori, pero que a posteriori compensara ese gasto. Bueno. Eso debería ocurrir. Esas son las dos patas milagrosas que podrían darse. Uno, que recuperemos más de lo que creemos, y dos, que efectivamente un presupuesto expansivo genere riqueza. Alberto, no es... Sin eso...
no es por llevarte la contraria, no es una pero a ver, contraria, primero, es importante leer los datos. Es decir, señores, el gobierno en esta situación considera que vamos a ingresar, creo que son casi 280.000 millones de euros. 10,8% más va a ingresar el gobierno. Oye, que sepamos todos que esto va a venir a través de impuestos. Es decir, que si alguien fraude fiscal, cree... ya sabes que es magia. No, pero si alguien cree que no van a subir los impuestos, que no van a subir la recaudación, yo creo que las cifras del gobierno están muy claras. Van a ingresar 10% más. Eso para empezar. Segundo, si me dices, oye, pues vamos a gastar más y puede revertir en un beneficio para el ciudadano, oye, casi que te lo compro. Digo, vamos en una situación difícil a arrimar el hombro y a pagar más impuestos. Pero sinceramente, hay una forma de gastar dinero de este gobierno que no la acabo de ver como reformas estructurales y que vaya a dar un beneficio a medio plazo, largo plazo. O sea, es decir, no sé, es pan para hoy y posiblemente hambre para mañana. Bueno, parece que hemos recuperado la comunicación que habíamos perdido con Daniel Lacalle. Don Daniel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Perfecto, hemos recuperado esa comunicación. Nos ha contado cuál era su punto de vista de los presupuestos, pero le quiero hacer una pregunta. ¿Considera usted que son discriminatorios, tal como dice Isabel Díaz Ayuso? Bueno, los presupuestos son discriminatorios desde el momento en el que la decisión de la inversión, dependiendo de dónde se envía, a qué regiones, es claramente política. Es decir, Andalucía sale masivamente perjudicada, Extremadura sale masivamente perjudicada también Valencia, y por supuesto Madrid, ¿no? Estos son unos presupuestos cuyo único objetivo son mantener los acuerdos que tiene Sánchez con Esquerra Republicana y en parte con el PNV, pero tampoco sale particularmente beneficiado el País Vasco. Unos presupuestos que están hechos para gastar mucho y que tienen unos ingresos inciertos. Primero el Instituto Nacional de Estadística, luego el Fondo Monetario Internacional revisan a la baja las previsiones del Gobierno. ¿Hay alguna posibilidad de que esas previsiones de crecimiento mejoren y se produzca esa entrada de ingresos? Porque si no, ¿de qué manera se equilibra? Bueno, estos presupuestos no se van a equilibrar, porque no solamente están inflados los ingresos, el cuadro macro es completamente increíble, nadie lo acepta, porque primero las estimaciones de crecimiento están muy por encima, en las estimaciones del gobierno están muy por encima de lo que los grandes analistas, las casas serias de análisis tienen en sus números, y el propio Instituto Nacional de Estadística, ¿verdad? Pero es que incluso si nos creyésemos esas veleidades que se han puesto en el cuadro macro, las estimaciones de ingresos están infladas. Es decir, las estimaciones de ingresos son demasiado altas para las estimaciones de crecimiento que ellos mismos asumen. Además, las estimaciones de gastos, ojo, están contenidas porque han puesto algunos gastos que los han diferido. Y además, en las estimaciones de ingresos han metido unos fondos europeos que no sabemos exactamente cuánto va a llegar. En cualquier caso, sea como sea, estos presupuestos envían a España en el año 2023, en el caso más benigno, si asumiésemos que son correctos, que es mucho asumir las estimaciones del gobierno, al mayor déficit estructural de toda la Unión Europea, y además del mayor déficit estructural de la Unión Europea, a un problema fiscal a medio y largo plazo muy grande, porque los gastos que están disparando son gastos sin rentabilidad económica real. Me ha parecido escuchar a alguien decir que estaría de acuerdo si esos gastos fortaleciesen la economía y si los impuestos financiasen gastos que fortaleciesen la economía. Bueno, primero no ocurre de ninguna manera, y además todos los gastos que se disparan son gasto político y administrativo. Pues estamos apañados con esas previsiones. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, don Alberto, parece que sus optimismos acerca de que tranquilos, que esto se compensa y luego crecemos más de lo que pensábamos, no está refrendado por los economistas. Con esa actitud no vamos a ninguna parte. Así no se puede. Así no se puede. No, yo he dicho que es que podrías, o sea, que hay veces en los que se puede dar que objetivamente vaya a ocurrir con este caso, no.
Hombre, hay inversiones que efectivamente no tienen una rentabilidad a corto plazo y que tienen una capacidad de generar duda razonable. Por ejemplo, esos 400 euros a los jóvenes que cumplen 18 años. Hombre, pues potencialmente puede ser una maravillosa inversión en riqueza a futuro, porque evidentemente si estamos hablando de que los jóvenes compran libros, se forman, acuden al teatro, pues tendremos una generación muy formada. Pero claro, estoy hablando de un presupuesto épico, a un medio plazo maravilloso. Otra cosa es lo que habría que hacer, es decir, un presupuesto expansivo económico. Y, por ejemplo, una medida muy concreta que no estamos viendo de la manera que quisiéramos ver, es la inversión en ayudas directas para que no cierre una empresa. Y esto sí que hasta la calle me tendría que dar la razón, seguro, si estuviera aquí. Es mucho más rentable dar la ayuda directa a un autónomo o a una empresa para que no cierre, antes de que abra de nuevo. Es decir, es mucho más barato mantener una empresa abierta que abrirla de nuevo desde cero. Por lo tanto, ahí sí que se puede hacer una buena generación de riqueza. Vale, pero Alberto, yo he dicho algo en mi anterior intervención, aparte de que siempre los presupuestos suelen venir inflados en ingresos para poder compensar gastos. Siempre, y para ganar campañas electorales. También he dicho algo que tampoco he incidido mucho, que es que luego la ejecución no tiene nada que ver. Y he dicho, en las empresas privadas te miran mucho cómo ejecutas tú un presupuesto que está otorgado a ti. A mí me encantaría que las subidas estas ficticias de subir un 30% la partida de educación o subir un 7,6% la partida dedicada a I+D+I, fuera una realidad luego en la ejecución real de ese presupuesto. Entonces, parte del engaño en los presupuestos generales del Estado viene a la hora de ejecutarlos, porque las cifras no son creíbles ni en los ingresos ni luego en los gastos que se ven en la ejecución. Y en este caso, a la hora de planificarlos. Damos la bienvenida al diputado del PP en el Congreso de los Diputados, don Mario Garcés. Muy buenas noches, don Mario. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Qué opina usted de estos presupuestos? Bueno, yo creo que habría que hacer un análisis en tres planos, perdonadme que me incorpore ahora, pero tres planos, uno el plano político, uno el plano de la distribución de fondos y uno el plano macroeconómico, ¿no? Que veo que Dani Lacalle ya ha hecho su propio análisis. Desde el punto de vista político, no hay que olvidar que este es el segundo presupuesto que hace el Partido Socialista Obrero Español con el apoyo de fuerzas destituyentes. Y este es un tema que hay que insistir permanentemente. Es decir, la nueva mayoría parlamentaria formada por el Partido Socialista, Unidas Podemos, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y otras fuerzas nacionalistas. No es un discurso menor. No naturalicemos lo que son pactos contra natura. Desde que se rompió la naturaleza misma del espíritu de la centralidad política, el Partido Socialista se ha escorado buscando la detentación del poder en un conjunto de formaciones políticas y no lo hace gratuitamente. Evidentemente, tiene que pagar un peaje. Y aquí hay un peaje que ya ha adelantado. Con Unidas Podemos... ¿Podría apoyar al Partido Popular? Sí, yo presenté 1.700 enmiendas el año pasado. Ni una rotondilla, Alberto, ni una rotondilla me apoyaron de 1.700 enmiendas. Por España de manera mucho más altruista. Pero de 1.700 enmiendas, ni una sola enmienda me apoyó el Partido Socialista Obrero Español. No sé muy bien si era por imposición de sus socios o por convicción propia, que debíamos ser muy malos para presentar 1.700 enmiendas. De verdad, que ya no es un tema de... Estaban todas mal. Estaban todas mal. No es un tema de ideología fiscal, es una pequeña rotonda en Jaca, es una pequeña vía, a lo mejor en Úbeda, no, la verdad es que de verdad, y sin mucho dinero muchísimas veces, ¿no? En segundo lugar, ya hay compensación. A Podemos ya la han pagado con la ley de vivienda, con la imposición mínima del 15% en el impuesto a sociedades y con el salario mínimo interprofesional. Y al resto de formaciones políticas, por supuesto que les van a pagar. Algunos con la pedrea territorial, es decir, con el reparto territorial. Este presupuesto, hay una inversión en Cataluña que triplica la inversión en Madrid. Y voy a decir una cosa clara, a mí me parece muy bien que se invierta en Cataluña, siempre que sea una inversión de Estado, siempre que sea una inversión de país llamado España. Si es una inversión para pagar la gabela o en este caso el impuesto que hay que pagar a los nacionalistas catalanes, tenemos un problema, porque entonces es un impuesto nacionalista, no es una política territorial de Estado. Desde el punto de vista macro ya lo ha debido explicar, desde luego Dani, es un presupuesto absolutamente irrealista, pero eso suele ser habitual en todos los presupuestos. Y una cosa que decíais, lo decíais los dos, tenéis toda la razón, está el tema de la ejecución. Cataluña, por ejemplo, pues si tienen derecho a quejarse, y en Aragón tenemos derecho a quejarnos, de las inversiones presupuestadas en los últimos 10 años, solo se han ejecutado el 40%. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, y yo he sido responsable de ministerios inversores, lo que es carretera se suele ejecutar todo, el 96-97% del gasto presupuestado. Las entidades públicas empresariales, que son el ADIF, es decir, lo que es habitualmente el tren, los niveles de ejecución son muy bajos y desploma la inversión habitualmente, tanto en Cataluña como en el País Vasco. Por lo tanto, es verdad que esa especie de ilusión de inversión en transporte y carreteras
la verdad es que queda diluida cuando se ve la ejecución presupuestaria. ¿Y por qué no se ejecuta todo lo previsto? Porque hay bastantes problemas de ejecución, porque los trámites de ejecución son complejos, porque muchas veces hay problemas de parálisis por razón de litigiosidad, por parte de los licitadores que no han resultado adjudicatarios, porque hay modificados, porque hay revisiones, porque hay replanteos de obras, y eso lleva aparejado a veces muchísimas retenciones en el proceso de ejecución de la obra. ¿Esto quiere decir que en ocasiones hay dinero presupuestado que no llega a utilizarse? Sin duda. ¿Y qué pasa con ese dinero? Pues que sencillamente no se ejecuta, y que ahí lo que hay que tener es margen de maniobra para intentar ejecutarlo en otras líneas o en otro tipo de proyectos. Creo que dependiendo, y lo sabrá Mario mejor que yo por su experiencia de interventor, me parece que dependiendo del tipo de inversión, ese dinero se puede, en cierto modo, reservar hasta que llegue el hasta modo de poder hacer esa inversión, y otro dinero, pues en cierto modo, sí se pierde. Se devuelve a tesorería, me imagino. Pero se mezclan varios factores, ¿eh? Se mezclan factores de una mala gestión propia, o sea, de una mala gestión del equipo que esté en ese momento, se mezclan también factores de una mala previsión de ingresos, que es lo que estábamos hablando anteriormente, de no cumplir esa estabilidad presupuestaria y ese mala previsión de equilibrio. ingresos la damos por hecha en estos presupuestos, pero bueno. Claro, pero es que o sea, al final tú con los ingresos tienes que generar gastos, pero tienes una serie de gastos corrientes, tienes una serie de gastos en inversión, y al final la inversión es la que sale penalizada, porque la luz de los ministerios, el agua y todo, al final se paga, y los sueldos de los funcionarios también se paga. Quiero decir, eso es fácil de prever. Al final, la inversión me imagino que es fácil. La inversión que nos tiene que poner punteros como país en el futuro, en intentar transformar nuestro país, el hacer esas reformas estructurales que mencionaba, ahí donde está la clave, por ejemplo, de esos fondos europeos que tanto hemos hablado. Esa es la inversión que deberíamos saber gestionar, y no hacer aquí de trileros con las comunidades autónomas y con algunos partidos nacionalistas para repartir ese dinero. O sea, en el fondo, esa es la inversión que transformaría España, y sin embargo tenemos a un gobierno que, en vez de aprovechar la oportunidad, en vez de aprovechar lo duro que es la crisis del COVID, que tiene un lado positivo, es que Europa ha abierto, digamos, la chequera, ha sacado la chequera para transformar nuestro país, vamos a repartirlo en función de juegos políticos, de influencias y de votos en el Congreso de los Diputados para el Partido Socialista. Hombre, es perder una oportunidad tan grande para este país por culpa de un presidente de gobierno tan pésimo. Sí y no, o sea, sí y no, porque efectivamente no te puedo negar que hay una parte de reparto territorial interesado, más o menos justificada o más o menos demostrable, pero lo cierto... Sí, dinero a cambio de votos, es evidente. Sí. Pero lo cierto es que todas esas partidas de Europa, quiero decir, van fiscalizadas a inversiones concretas, o sea, ya sea más para Cataluña que para Madrid, lo cierto es que si va para Cataluña, Cataluña lo tendrá que utilizar para inversiones productivas, es decir, podríamos quejarnos de cómo se hace el reparto, pero que afortunadamente esa cantidad fija sí o sí va para mejorar España. Esa es la parte positiva del control. Sobre la ejecución solo quería añadir una cosa, que hay una cosa que hay un elemento que se suele utilizar mucho cuando se dan subvenciones. Si tú pides una subvención, tienes que demostrar la ejecución. Si de un año para otro, por ejemplo, te han dado 100 millones y solamente ejecutas 80, para la próxima vez solamente te dan 80. Es decir, tienes que ser capaz de demostrar lo que ejecutas. Es sorprendente que en los presupuestos generales del Estado, en cambio, eso no ocurra. Es decir, yo no ejecuto nada, pero si tengo la capacidad de presionarte, me vuelves a dar los 100 millones que luego no ejecuto. Eso es terrible, porque debería haber una pequeña... Es la mínima rendición de cuentas al final. Es decir, oiga, ya a usted le he dado la responsabilidad de 1.400 millones, si usted no es capaz de generar 1.400 millones, no se los puedo volver a dar. Es la utilización partidista de nuestro dinero. Lo están utilizando para comprar votos, para mantenerse Sánchez en el poder. Los votos... Y estamos haciendo concesiones a aquellos partidos que tienen la capacidad de presionar, en este caso los separatistas de Cataluña o los nacionalistas del País Vasco. En fin, de los presupuestos generales del Estado vamos a seguir hablando y mucho. De lo que hace tiempo que no hablamos es de Cuba. Pero no porque las cosas estén bien en Cuba o tranquilizadas. Estuvimos el pasado mes de julio, recordarán, hablando de esas revueltas en la calle que fueron duramente reprimidas. Bueno, las cosas no han mejorado. No hay revueltas en la calle, puesto que la represión castrista se encarga de evitarlas, pero el pueblo cubano sigue sufriendo. Esta semana, en el Parlamento Europeo, ha estado Rosa María Payá, la hija del fallecido Osvaldo Payá. Ha pedido que la Unión Europea aplique, si es necesario, sanciones contra el régimen castrista. Una pausa y les contamos.
empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año por infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año, porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en su página web www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. En el Parlamento Europeo, el grupo de los conservadores y reformistas, el Partido Popular Europeo y Renovar Europa han firmado una declaración conjunta contra la represión de la dictadura comunista cubana. La Eurocámara aprobó una histórica resolución el 16 de septiembre, liderada por el grupo en el que se integra Vox, pidiendo el fin de las relaciones con el gobierno de La Habana mientras no cese la represión. Por cierto, que PSOE y Podemos defendieron a la dictadura y votaron en contra de esa resolución.
La presidenta de Cuba Decide, la activista Rosa María Payá, ha denunciado esta semana en el Parlamento Europeo la represión que vive Cuba tras las protestas del pasado mes de julio y ha reclamado sanciones a la Unión Europea contra el régimen castrista. En una rueda de prensa en la Eurocámara, que contó con el apoyo de Leopoldo López del PP, José Ramón Bauzá de Ciudadanos y Hermann Tertsch de Vox, la hija de Osvaldo Payá, el opositor que murió en ese presunto accidente de tráfico en el que se vio envuelto Ángel Carromero, ha instado a Europa a apoyar al pueblo cubano, activando sanciones y suspendiendo el diálogo y la cooperación con el gobierno de La Habana. Para defender al pueblo cubano, para apoyar al pueblo cubano que está asumiendo el mayor riesgo posible, lo único que nos queda es la acción de la comunidad internacional. Y por eso agradecemos tanto este pronunciamiento conjunto y esa resolución lograda que da un mandato claro a la Unión Europea, ¿no? Y desde aquí es muy importante recordarle, porque ustedes se lo llevan diciendo mucho tiempo, ¿no? Y el Parlamento se lo ha dicho mayoritariamente. Pero es muy importante recordarle al alto representante, al señor Borrell, que es hora de extenderle la mano al pueblo cubano con acciones. Y esas acciones están muy bien descritas en esa resolución. Activar el mecanismo global de sanciones contra los criminales que están ordenando disparar contra los jóvenes en Cuba. En esa rueda de prensa de Rosa María Payá, como han podido ver, se encontraba el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch. Don Hermann, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cuénteme, ¿cuál es el cambio cualitativo que se ha producido en el Parlamento Europeo respecto a Cuba? Bueno, alguna gente no lo acaba de ver porque realmente los medios españoles no le dedican atención, no parecen, muchos de ellos protegen a la dictadura cubana todavía de una forma perfectamente repugnante, y otros simplemente cuando estamos haciendo algo, y sobre todo cuestiones, iniciativas que lideramos de alguna forma Vox, no aparecemos por ningún sitio. Y me refiero a medios supuestamente no precisamente hostiles y que supuestamente están interesados en Cuba. Es curioso eso. En todo caso, lo que hay es una situación radicalmente nueva. Hemos logrado en este último año, romper lo que no se había roto en muchísimos años de parálisis que se había ido creando, una situación desde Zapatero, una situación de absoluta complicidad con la isla. Rajoy lo permitió con todos sus 7 años de gobierno y de presencia en Europa. La complicidad siguió con Mogherini, se llegó al acuerdo vergonzoso en un acuerdo de cooperación política también con Cuba, el acuerdo que se firma en el 2017 y para lo único que sirve es para financiar los privilegios de la casta criminal de la dictadura cubana. Para eso ha servido. Los derechos humanos, las libertades, todo lo que se habla mucho y se dice que va a avanzar, todo eso ha ido hacia atrás. Cada vez hay más represión y, como hemos visto, con una brutalidad absolutamente inusitada últimamente. Y desde hace 2 años, desde que estamos nosotros en el Parlamento Europeo, hay que decirlo, y hay que decirlo sin modestia, ha cambiado el tono y ha cambiado la dirección. Hemos logrado lentamente que se fueran las resoluciones sobre Cuba, empezaran a decir cosas de verdad y no utilizaran ese lenguaje de madera que no servía para nada nunca y que no movía nada, y que seguían cobrando dinero, millones, la dirección de Cuba, dinero de las democracias europeas para financiar los privilegios de esa casta criminal, como digo, pero también para el aparato represivo. El dinero que supuestamente debía de ir a la sociedad civil lo mandaban, ha ido directamente a las organizaciones del Partido Comunista, como la Organización de las Mujeres, la Asociación de las Mujeres de Cuba y otras organizaciones represivas que se dedican a aplastar a la oposición. La oposición ha sido aplastada, no la dejan ni siquiera conectarse en las reuniones que la Unión Europea organiza para los debates sobre la situación política. No se permite que vayan misiones de parlamentarios a Cuba y, sin embargo, aquí la Unión Europea, gracias a la señora Mogherini primero y después al gran protector de Cuba, de la dictadura cubana,
que es hoy en día el señor Josep Borrell, alto representante de la política exterior de la Unión Europea, gracias al señor Borrell ha seguido así, incluso después del 11 de julio, incluso después de las protestas en que salió el pueblo cubano a la calle a gritar que quiere democracia, que quiere libertad. El señor Borrell y la gente del equipo del señor Borrell en la Unión Europea han estado defendiendo la dictadura, diciendo que las protestas eran unas protestas en contra de la escasez de alimentos y de artículos que se debía, según ellos, a las sanciones de Trump. Es decir, una vergonzosa defensa de la dictadura cubana por parte de los socialistas españoles. Y después hemos llegado, pero gracias a la presión y al que digo que ya habíamos tenido algunas resoluciones en que habíamos ido avanzando, la última resolución, que es histórica, en septiembre, es donde ya imponemos, gracias a una mayoría que logramos desde Renew hasta ID, logramos una mayoría que impone que se suspendan, que se convoque a la mesa para suspender a través del artículo 85, se suspendan todo el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba, que se suspendan todos los pagos a Cuba y que se empiecen los estudios de sanciones individuales para aquellos responsables de la represión, tanto de los niveles superiores como de aquellos que sepamos con pruebas de que están participando en la represión del pueblo cubano. Es decir, hay una resolución radicalmente nueva y nuestra declaración de ahora de Bruselas, con la presencia de Rosa María Payá, la hija de la víctima, no de un accidente, de un asesinato de la dictadura de Osvaldo Payá. Es la declaración, dice por primera vez, no solo que enumeramos las sanciones que se deben imponer sobre Cuba con la parálisis del acuerdo, con la suspensión de todos los pagos, con las sanciones personales, y advertimos contra todas las acciones que esté planeando en este momento la dictadura para reprimir las protestas del mes que viene. El mes que viene había anunciado para el día 20 una gran protesta cívica, pacífica, y han militarizado el día y han amenazado con aplastarlo. Es decir, están amenazando en Cuba con un Tiananmen contra el pueblo cubano, un pueblo cubano que quiere salir a la calle a manifestarse, a expresar sus ansias de tener derechos y libertades como el resto del mundo. Tiene el mismo derecho que el resto del mundo a tener libertades políticas y libertades cívicas y derechos humanos, y sin embargo su gobierno les amenaza con toda la maquinaria militar. Eso es lo que han hecho. Ya digo que quedan advertidos el régimen, la dictadura, que lo vamos a mirar todo, y que el señor Fidel Castro se escapó, y Raúl Castro probablemente muera también antes de que lo puedan poner delante de un tribunal penal internacional. Pero me parece que Díaz-Canel todavía tiene la edad en que puede fácilmente ir a acompañar a Maduro y a otros personajes a ese tribunal internacional que tanta falta nos hace para estas dictaduras narcocomunistas que tenemos en Iberoamérica. Tampoco me olvido de Ortega en Nicaragua, que está aplastando a la oposición también y encarcelando a sus líderes. En ese sentido, el ECR con Vox va a estar en Miami esos días claves de noviembre, de los días del 15 al día que se ha pasado la convocatoria de la manifestación pacífica. Estaremos allí con diputados del Parlamento Europeo, de toda Europa, para estar pendientes, directamente allí pendientes de lo que vaya a hacer la dictadura, y para tomar nota de todo y a denunciar puntualmente todo lo que suceda. Queremos vamos a entrar en una senda en la cual acabemos con esa anomalía brutal que es la Cuba comunista. La dictadura cubana es una anomalía
brutal que no nos podemos permitir el mundo, porque está además desestabilizando todo el continente, todo el subcontinente sudamericano. Efectivamente lo es, sin duda alguna. Don Herman, en 1996 José María Aznar lideró la posición común europea frente a Cuba, algo que se encargó posteriormente Zapatero de que fuese derogado. ¿Corremos el riesgo ahora de que posteriores gobiernos, fuerzas de izquierda o incluso el apoyo del propio Josep Borrell acaben dejando como papel mojado este tipo de resoluciones? Yo creo que no, yo creo que es más fácil que nos llevemos por delante tanto al gobierno, a los gobiernos cómplices de la dictadura cubana y sobre todo al señor Borrell, que ha vuelto a sufrir otro revés, también en gran parte por la acción de Vox. Se ha llevado varios reveses. Uno de ellos ha sido que Áñez, pese a una campaña brutal de difamación contra Yanín Áñez, la expresidente de Bolivia, encarcelada por cumplir la Constitución por el gobierno narcocomunista actual de Arce, es una de las finalistas del premio Sájarov. Ya no importa que gane o pierda, son tres, es Navalny, Arce y las mujeres afganas. Da igual quien gane, los tres se merecen el premio, y se señala a los regímenes brutales que persiguen a los tres premiados en estos finalistas. Eso es respecto a Bolivia. Y respecto a Venezuela, el señor Borrell ha estado ocultando al Parlamento un informe de una misión de expertos que da un balance desolador de su visita a Venezuela y deja claro que supone un enorme riesgo para la credibilidad y para la reputación de la Unión Europea que se mande una misión observadora a unas elecciones que son imposibles de controlar, imposibles de fiscalizar y que están en una plena dictadura de una brutalidad absolutamente inusitada, con toda la prensa aterrorizada, con toda la población aterrorizada, con los presos políticos, con toda la policía política intacta y toda la situación intacta. Que una serie de partidos de la oposición hayan decidido ir a esas elecciones no quiere decir que eso sean unas elecciones y se quiere mandar a una observación de la Unión Europea para blanquear esas elecciones y que eso sirva para levantar las sanciones, que ahí es donde está el gran negocio al que al parecer se han apuntado muchos. Y por eso vemos que van a esas elecciones una serie de partidos que habían dicho desde el primer momento y durante mucho tiempo que no se podían dar unas elecciones con Maduro en el poder y con la dictadura intacta en el poder, lo cual es bastante obvio. Esa política de mínimos, que tenía que haber un relevo y tenía que haber unas elecciones en una transición, que no podía haber unas elecciones otra vez con este dictador en el cargo, con todo el poder suyo para aplastar a quien quisiera en el momento que quisiera, porque eso no son unas elecciones ni es nada. Como digo, hay un señuelo grande que es el dinero que pudiera correr con ese asunto del levantamiento de las sanciones, que ha convencido a bastante gente de ir a esas elecciones, pero eso no hace esas elecciones que sean otra cosa que una farsa. Y eso es lo que le estaba diciendo el informe al señor Borrell, y el señor Borrell escondió ese informe. Bueno, ese informe, alguien del equipo del señor Borrell lo filtró, estaría avergonzado de que realmente el señor Borrell fuera a poner en peligro la reputación y la credibilidad de la Unión Europea de esa manera, simplemente por sus intereses, por sus afinidades ideológicas o sus intereses personales y de su partido socialista, que está implicado hasta las trancas en la corrupción en Venezuela y del que sabe tanto Maduro como para realmente condicionar sus voluntades. Eso es lo que ha sucedido y ya digo, son tres golpes, es Cuba, es Bolivia y es Venezuela, tres campos en los cuales Borrell ha demostrado estar siempre con los enemigos de la libertad, con los enemigos de la democracia y con los enemigos de la verdad. Tres campos, sin duda, en los que debe estar presente la Unión Europea, sin lugar a dudas. En los tres casos ha perdido.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. De todos modos, don Germán Terç, eurodiputado de Vox, enhorabuena por estas iniciativas. Muchas gracias. Esperemos que veamos una Cuba libre algún día, lo más pronto que más tarde, y muchísimas gracias por contárnoslo en Los Intocables. Muchas gracias, un abrazo. Un saludo, hasta luego. Bueno, en esa iniciativa, como les decíamos, estaba el eurodiputado de Vox, Germán Terç, también estaba Leopoldo López del Partido Popular, vuestro partido estaba presente a través del Partido Popular Europeo, me imagino que en un afán conjunto de tratar de llevar la democracia de una vez por todas a Cuba. Sin duda, y es un afán por la libertad, ¿no? En este sentido, quiero decir dos cosas. En primer lugar, esa especie de confort con el que vemos desde las sociedades occidentales estas situaciones, ¿no? La tensión política internacional cuando se viven regímenes dictatoriales, totalitarios, curiosamente atiza solamente las conciencias en Occidente una semana, 2 semanas y luego desaparece todo. Creo que es muy importante el trabajo que está haciendo Vox, el Partido Popular, Ciudadanos también en el ámbito de la Unión Europea, porque mantiene el estrés político, porque mantiene la tensión, porque mantiene la actividad, porque muchas veces lo hace ya sin el apoyo social, porque insisto que el apoyo social se adormece. O sea, la tensión social permanente, y esto lo hemos vivido con Afganistán, ya nadie habla de Afganistán en los últimos días, se hablaba de Venezuela, ya nadie habla de Venezuela, cuando queremos volver a colocar otra vez el ojo político ahí, nos acusan además de oportunistas, y es que las situaciones no cambian, las situaciones se mantienen. Bueno, en este programa, don Mario, como usted sabe, procuramos mantener vivo el interés por los conflictos, aunque no estén en primera línea política. Eso es lo importante y por eso hablamos hoy de Cuba, ¿no? En segundo lugar, la complacencia habitual de la izquierda con este tipo de temas. Es decir, la izquierda, a diferencia de la derecha liberal europea, y en particular la española, que desde luego soltamos los lastres del pasado y que no se nos puede equiparar de ninguna manera, ni asimilar con regímenes anteriores, autoritarios, la izquierda sigue teniendo un comportamiento tibio y en algún caso incluso exculpatorio con determinados regímenes de izquierda de América Latina. Algo más que tibio, recordará usted que en las protestas del pasado mes de julio la izquierda española se negaba a calificar de dictadura al régimen castrista. Yo estaba siendo muy prudente porque es viernes por la noche y la gente merece tener una cena cómoda en su casa. Pero pongamos los puntos sobre las puntos, nunca mejor dicho, en tibieza, que tiene 2 síes y en todo el resto de las síes que pueda haber cualquiera de los sustantivos. Y yo así que agradecería a la izquierda española que incluso el socialismo de hace un siglo era un socialismo libertario, era un socialismo que luchaba por la libertad de los pueblos, contra los regímenes totalitarios, no el comunismo, era el socialismo ya más posibilista de los años 20-30. Quiero que vuelvan a eso, si es que realmente se les pide simplemente una lucha por la libertad y que no sean ambiguos y que la ambigüedad no se caracterice en esto. Y 3, evidentemente Borrell no puede defender ahora mismo la teoría permanente de la incomunicación, es decir, mejor dicho, de una especie de compromiso, una especie de aceptación tácita de lo que está pasando en Cuba sin que haya una posición alineada como la había en la época de Aznar. Yo empecé con Aznar en política, sé cómo fueron todas las fases, nos han criticado a veces. Aznar, en primer lugar, exploró la posibilidad de que cayera el régimen desde el propio régimen y cuando vio que no era posible, evidentemente aplicó ya la doctrina de la incomunicación absoluta e intentó agrupar a todos los países de la Unión Europea. Y consiguió liderar en la Unión Europea esa posición común que fue de gran utilidad hasta que Zapatero acabó con ella. Pero como veo siempre algunos medios de izquierda que dicen, no, es que estuvo en Cuba, claro que estuvo en Cuba. Estuvo en Cuba para testar si eso caía, para ver con el régimen si eso realmente había un proceso de transición inmediato hacia la libertad, y como no lo hubo, evidentemente ya una posición de fuerza. Todos recordamos los encuentros y el propio Fidel Castro llamarlo de charlotín y cosas por el estilo, ¿quién me dice a mí que mueva ficha? Recordará todo eso, todo aquello. Pero se intentó, y como no se pudo, pues adelante con la incomunicación. Señor Sotillos. Bueno, son temas complejos. Yo creo que cuando hablamos además de relaciones internacionales siempre aparecen estas cosas que es entre lo que se debe decir, lo que uno siente que es necesario decir y lo que se puede decir. Lo vimos también hace poco con Marruecos, ¿no? Cómo tenemos ciertas dificultades para catalogar determinados países de determinadas formas, más que nada porque tenemos relaciones con ellos. En el caso de Cuba, relaciones estrechas, históricas, de hermandad, que nos llevan a tener, yo creo, que una prudencia lógica. Y luego, por encima de todo esto, hay una cuestión que yo creo que es la que deberíamos haber aprendido históricamente. 1, las sanciones tienden a la inutilidad absoluta. Las sanciones que se proponen y que se imponen a los países acaban afectando, en el 99,9% de los casos, a la población. Nunca generan ningún cambio de fondo. Esa también es la excusa que se argumenta siempre para no aplicar sanciones. Cuando la propia Rosa María Payá, los propios disidentes las piden, será por algo. Yo me quiero basar en la experiencia
en los hechos. O sea, sí, y yo entiendo lo que usted quiere decir, puesto que tiene esa parte de razón. Una sanción puede afectar al pueblo. No es que pueda, es que las sanciones van, o sea, los dirigentes eluden las sanciones porque para eso dirigen. Pero no hemos de Por lo olvidar tanto, cuando la sanción se le impone a un país, el dirigente, pues evidentemente es capaz de hacer así y trasladar esa peor situación del país a su población. Pero eso no nos debe hacer olvidar que quien pisotea a su pueblo sin lugar es a ese dudas, dirigente sin lugar a dictatorial. dudas. Yo lo que quiero transmitir es que hay formas de ayudar a determinados pueblos mejores que otras. Y las sanciones no son. Yo querría una evolución de Cuba, pero como creo que debe ser, que es como el propio pueblo determina. Yo recuerdo hablar con muchos cubanos en la propia Habana diciéndome, claro, no sé qué quedará de aquello, pero ellos me decían literalmente, miren, nosotros, si llega el momento y es necesario cambiar el régimen, lo haremos porque ya lo hemos hecho. Eso lo te dicen ellos, claro, es un pensamiento un poco utópico, pero lo cierto es que ellos saben y tienen la capacidad de que probablemente hagamos falta un cambio y que si es necesario hacerlo, lo harán. Yo soy más de confiar en las propias sociedades. Las sociedades son imposibles de frenar. Solamente hay una forma de que la sociedad cubana aguante más tiempo en la situación actual, que es precisamente con más bloqueo, más sanciones, con más enemigo externo. Yo, si fuera cualquier dirigente cubano o cualquier dirigente de cualquier país donde la democracia tiene unas formas diferentes, me encantaría tener enemigos exteriores, me encantaría tener sanciones, me encantaría tener bloqueos y me encantaría tener declaraciones como las de Herman Tertsch de Vox en los parlamentos europeos, porque les diría a mi pueblo, ¿lo ves? Si es que yo no puedo mejorar porque me tienen bloqueado. Lo que hay que hacer es favorecer, es decir, eso no ayuda, es la propia evolución de la sociedad la que va transformando, y eso hay que hacerlo con contacto. Bueno, No veo, sé si veo que está comunicación usted comprando el mensaje de Hugo Chávez, ¿eh? Que era el mismo que utilizaba Fidel Castro. Eso no se confundían. azufre, nos atacan desde el exterior. Claro. No lo estoy comprando yo, digo que es efectivo comunicativamente, que lógicamente sí, es el que utilizan los dictadores, sin duda. Pues lógico, obviamente, y no solamente los dictadores, el enemigo común es un bien para todos, que se lo digan a Ayuso, por ejemplo. Pedro Sánchez es su enemigo común que la fortalece internamente y da igual lo que pase. Por lo tanto, no es solo dictadura. Lo que quiero decir es que lo que favorece los cambios es el contacto, es decir, lo que hay que hacer es la fluidez. No sé si esa etapa de comunicación, pero desde luego cuanto más cerca estemos de Cuba, será mucho mejor para los cubanos, para nosotros y para el mundo libre, si lo queréis llamar así, que si lo que hacemos es poner un cerrazón, 800 buques y unas sanciones, porque entonces Cuba seguirá siendo una isla absolutamente cerrada en sí misma y que no tendrá ninguna capacidad de cambiar, porque no verá el cambio como posible, porque creerá que cualquier cambio va a ser a peor. Bueno, yo entiendo lo que dice Alberto, pero bueno, en primer lugar, el año que viene creo que se va a cumplir 10 años de la muerte de Osvaldo Payá y mandar un recuerdo a su familia, principalmente a su hermano, con quien más traté cuando presenté iniciativas de homenaje a Osvaldo, por lo duro que es, ¿no?, resistir dentro de una dictadura. Y yo lo que nunca he entendido es ese complejo que tienen algunos de llamar las cosas por su nombre, y en Cuba hay una dictadura, como lo hay en Venezuela y como lo hay en muchos países, como la hubo en España, por si alguien tiene algún tipo de duda, que en España sí hubo una dictadura. Es decir, yo de la intervención que ha hecho el señor Tertsch diría que yo creo que la clave principal de las iniciativas en Europa son sobre todo porque son grupos que se ponen de acuerdo por un frente común, y es importante mencionar que el señor Tertsch ha mencionado su labor en el Europarlamento, en el Parlamento Europeo, pero también lo ha mencionado Renew Europe, porque son los liberales, es decir, donde está Ciudadanos y el Partido Popular. Estaba en la rueda de prensa José Ramón Bauzá de Ciudadanos. Sí, efectivamente. Lo digo porque apoya esta iniciativa, ese partido. Por eso, y Leopoldo López por parte del Partido Popular. Correcto. Creo que es importante explicar siempre que las iniciativas en Europa tienden a salir adelante si hay conversación, si hay diálogo, si hay un trabajo por detrás y una unión de partidos políticos trabajando, que nadie pierda el norte, porque es importante saber que la posición de la Unión Europea suele ser con mucho trabajo por detrás y de diferentes fuerzas políticas. Y a mí me apena, porque la situación que habéis relatado anteriormente sobre las diferentes crisis internacionales que existen se han visto todavía agravadas con la pandemia que estamos viviendo actualmente. Digamos que el COVID nos ha hecho girar a todos a mirar nuestro propio ombligo y nos ha dejado, en cierto modo, hemos dejado de mirar más al exterior y a las grandes batallas que tenemos en pro de la libertad, la democracia, la igualdad y todos los aspectos que todos aquí compartimos. Es decir, lo que ocurre en Venezuela, lo que ocurre en Cuba, lo que está ocurriendo en estos días, tiene menos repercusión en nuestro país desde que estamos viviendo una situación de continuo estrés por la pandemia, estamos viviendo una crisis económica importante, estamos viviendo
una situación nunca antes vista en un periodo corto de tiempo como el que vivimos, vamos, en esta generación. Entonces, bueno, en concreto, quiero decir que el Parlamento Europeo tiene una labor importante, pero si esa labor llega a los países, es decir, hemos ganado muchas batallas en el Parlamento Europeo, en Venezuela, con diferentes temas, pero eso tiene que traducirse en temas muy concretos a la realidad y lo tenemos que ver los propios países. Es decir, yo me alegro que hayan presentado una iniciativa y que quieran instar a los países a que tomen medidas, pero en el fondo esto tiene que pasar de las palabras a los hechos, porque al final pasa lo que yo trato mucho con la oposición venezolana y pasa que pierden la esperanza de que algún día vayan a conseguir cambiar las cosas, porque consiguen logros que se emocionan, se alegran y lo festejan. Yo estuve en la Puerta del Sol en Madrid, por ejemplo, cuando nombraron presidente encargado a Guaidó y hubo un júbilo y una fiesta espectacular y parecía que iba a llegar el fin de la dictadura de Maduro y parecía un rayo de esperanza. Eso es engañar a pero los pueblos al también. Final, no, pero yo mismo Y me utilizar a sentí, los pueblos. yo mismo pensaba y no quería engañar a nadie y estaba allí disfrutando de ese júbilo de que podía haber una vía para acabar con la dictadura de Venezuela y sin embargo el tiempo ha pasado y sigue estando Maduro. Entonces, o nos coordinamos y nos ponemos objetivos concretos y trazamos una estrategia conjunta por parte de la Unión Europea que se haga realidad. ¿O es verdad que esta gente, muchos venezolanos en España, pierden luego la esperanza? Perdona, Mario, pero solamente una cosa. A ver si nos damos cuenta que o cambian las sociedades desde dentro sus gobiernos o no cambia nunca. Y no podemos ir a Afganistán, nos podemos ir a Irak. O sea, quiero decir que eso de que salga un señor y diga me autoproclamo rey de las Perseidas y por lo tanto cambia la dictadura de cualquier sitio es utópico. Yo creo, es utópico. Igual estoy mal informado, pero creo que hubo mucha presión internacional y mucho debate sobre una posible salida de Maduro hasta que el pueblo no decide cambiar. Por una posible huida de Maduro de Venezuela. Cambió la sociedad española y se acabó Franco. Que el pueblo decida cambiar. La verdad es que estas manifestaciones del pasado mes de julio fueron especialmente significativas, solo comparables al maleconazo de 1994, cuando realmente el pueblo salió a la calle y se enfrentó a las fuerzas represoras buscando y gritando libertad. Es decir, que hemos visto por primera vez desde el 94 unas manifestaciones en julio que han sido brutalmente reprimidas, con 400 detenidos, encarcelados y torturados, pero a la vez con cambios. Justamente que parece que el pueblo cubano está cada vez más harto y puede que no espere otras cosas y se movilice de una manera más activa. Tanto es así que el propio gobierno cubano ha tenido que abrir, cambiar y ofrecer alguna propuesta más allá de las detenciones. O sea, que el propio Díaz-Canel tuvo que recurrir a Raúl Castro porque no se las veía él solo lidiando con eso. Me gustaría decir algo, y es que hay causas justas. Para empezar, es verdad que las sociedades tienen que cambiar. Hay un grito de libertad absoluto en Cuba, reprimido desgraciadamente por las fuerzas represivas del gobierno cubano, esa es la realidad, y a veces sin intentar que la libertad exude en una sociedad que está completamente contenida por la militarización y por los poderes, la verdad es que es muy complicado. Ahora, lo que sí que me gustaría es que esa causa justa la abrazáramos los españoles en su integridad, porque es una causa donde no debería haber discusión. Porque es la causa por la libertad. Al menos definir, lo decías muy bien, Cristiano, hay conceptos que deberían inequívocamente ser definidos. A, ¿Cuba es una dictadura? Sí. 2, ¿en Cuba se reprimen los derechos fundamentales y las libertades públicas? Sí. B, C, ¿en Cuba hay miseria? Sí, provocada por factores múltiples. Estoy completamente de acuerdo. Factores endógenos y factores exógenos. Pero cuando reconozcamos todo, ganaremos la batalla cultural. Y ahí creo que la izquierda tiene que sumar. Porque si no, y no llamando oportunista a la derecha, sino sumándose a un diagnóstico común y por lo menos reconociendo que cuando hay un sometimiento de una sociedad como el que se somete en el caso de Cuba, todos estemos de acuerdo con el diagnóstico. El oportunismo, y me tendrás que dar la razón, se produce cuando efectivamente se hace un diagnóstico compartido y se utiliza el diagnóstico para intentar llevar a la sociedad, a ese gobierno, a un escenario concreto. Y eso es lo que no puede ser. Es decir, si todos nos ponemos de acuerdo en que Cuba debe de cambiar hacia lo que los cubanos decidan que debe cambiar. No, debéis de cambiar y debéis de ser libres como yo te diga. Es decir, voy a llevarte esta multinacional y voy a llevarte esta otra y vas a ser un Puerto Rico. Eso es lo que no puede ser. Seguro que no vamos claro. No lo planteo así nunca. Ni desde luego, bueno, pues en tu caso no, pero lo que no puede ser es que sobre Cuba siempre haya una amenaza como de compra imperialista, ¿no? Que al final es una sensación que refuerza al propio cubano. Yo creo que lo que tú tienes que garantizar
es que puedan haber unas elecciones libres y que los cubanos puedan decidir. Y es muy complejo, tanto en Cuba como en Venezuela, el poder ofrecer ese panorama, ese escenario a los cubanos. Yo estoy totalmente de acuerdo con la frase, lo que quieran los cubanos, que sea su futuro. Pero ahora mismo creo que es muy difícil garantizar esas elecciones libres. En el caso de Venezuela sería fundamental quitar a Maduro del poder para poder intentar organizar esas elecciones y que decidan los venezolanos. Está claro que no tiene apoyos, vamos, yo creo que las manifestaciones últimas que han ocurrido en Venezuela, se ha visto que el gobierno de Maduro no tiene apoyos suficientes, se ha visto estrategias, vamos, por parte del gobierno totalmente anticonstitucionales y totalmente antidemocráticas. Es decir, ¿qué podemos hacer desde fuera para garantizar esas elecciones libres? Yo creo que la Unión Europea tiene un papel espectacular y España debería liderarlo. Como también digo, a ver, hemos dicho que hay un diagnóstico común, me cuesta mucho entender que hay un diagnóstico común cuando a la izquierda le cuesta tanto verbalizar ese diagnóstico. Le cuesta tanto decir que es una dictadura. Es que yo no lo escucho en el Congreso de los Diputados, a ningún miembro del gobierno, ni siquiera a la ministra Laya, hablaba ni a Josep Borrell. Yo no he escuchado que sea una dictadura, porque les cuesta. Porque hay una parte, una alícuota de la izquierda sociológica española y europea que les cuesta reconocer eso. Y otra cosa, si hubiera una transición natural a la democracia en Cuba, por supuesto que nuestras empresas tendrían que estar ahí. ¿Cómo no van a estar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? El orden de factores es el cartel de productos, es decir, primero la democracia y luego las empresas y no las empresas con la democracia. Por supuesto. No, pero fíjate, Alberto, que he dicho primero libertad y luego empresa. Porque la libertad empresarial. Hay algunos que quieren que llegue la democracia por otra vía. Pero sí es verdad que estamos muy bien colocados empresarialmente y tenemos que mantener esa relación. Pues por cierto, primero por españolidad, que está tan en cuestión en los últimos tiempos. Segundo, por razones estratégicas. Tercero, porque la isla sigue siendo muy anti-norteamericana y ahí tenemos la capacidad los españoles de poder imponer nuestro tejido productivo. Estemos presentes. ¿Qué será mejor entonces? ¿Llegar hablando o llegar diciendo dictadores asquerosos? Digo, creo. Bueno, dictadores son asquerosos. Bueno, ya, pero funcionalmente, ¿qué será mejor? No le decimos asquerosos. No, pues le podemos decir lo que queramos, pero ya que tenemos una posición que tú mismo relatas, preponderante en Cuba y una capacidad de ser llave, utilicémosla con sensatez. Esa posición preponderante, no a pedradas. La cuestione, pero la falta de estrategia de este gobierno de política internacional, vamos, donde tenía que haber hecho este gobierno política en Europa desde hace mucho tiempo para liderar todo este tipo de temas sobre Cuba y tal, tendría que haberlo trabajado este gobierno y otros gobiernos lo tendrían que haber hecho mejor. Esa visión a largo plazo de que España tiene que ser el vínculo con Latinoamérica dentro de la Unión Europea, esa estrategia no ha estado encima de la mesa. Esa estrategia es fundamental para que, ocurriendo ese escenario que estáis diciendo de que pudieran darse la libertad y unas elecciones libres y garantizar ese futuro, España tendría que tener un rol clave y yo creo que en la mente del señor Sánchez ese rol no existe. Su antigua ministra de Exteriores ni el actual, o sea, están trabajando para ello. Hemos enviado a Zapatero mucho tiempo, yo no sé tampoco qué más queréis. En fin. Eso. Hoy queremos enviar un entrañable saludo a nuestros hermanos cubanos que llevan sufriendo la brutal dictadura castrista desde hace 62 años. Y lo hacemos con un abrazo a los cubanos que viven en España, como Rigoberto Carceller, uno de los principales impulsores del movimiento cristiano de liberación, del que formaba parte Osvaldo Payá. Sufrió represión política y cárcel, y ahora vive en Madrid, donde fundó la plataforma Cuba Democracia Ya. Su establecimiento en Vicálvaro, el Patio del Indiano, es un templo de la cultura cubana, baluarte de libertad y lugar de acogida para quienes se rebelan contra la dictadura castrista. Anoche, en el Patio del Indiano, tuvimos ocasión de participar en una interesante y comprometida tertulia acerca de la represión que se sufre en Cuba, la persecución de periodistas y blogueros, la falta de libertades y el sufrimiento de la población. Una situación insostenible que desató protestas generalizadas, como les decimos, el pasado mes de julio y que fueron duramente reprimidas por el régimen. Más de 400 personas fueron detenidas y muchas encarceladas y torturadas. Les deseamos a nuestros hermanos cubanos que pronto puedan disfrutar de una Cuba libre. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Vamos a hablar de la factura de la luz.
empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus, de Mundo Natural, es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus, de Mundo Natural. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.